Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida en este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos para poder alabar el nombre de nuestro Dios y escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 en adelante. Capítulo 12. Amén. Lo leemos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jehová envió a David, viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para regresar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no hubo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, tu misma casa, y tomaré tu mujer y delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, dijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que esta porción de tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre del glorioso de Jesús te pedimos tu bendición, tu ayuda y tu misericordia en esta preciosa hora de la tarde, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tema se titula Las consecuencias del pecado. ¿Cómo se llama el tema? Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Y el versículo clave, hermanos, de la lectura que acabamos de leer está en ese mismo capítulo 12 y su versículo 13. Ese es el versículo clave. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha
remitido tu pecado y no morirás. Dibuja una gallina. Como ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, ustedes ya han leído la historia sobre David. David le dice que en el tiempo que David cometió ese pecado, David le dice que era el tiempo de guerra. Y en el tiempo de guerra los reyes no deberían estar en su casa, sino que deberían estar dirigiendo las tropas o los soldados. Pero David estaba muy cansado y se quedó en su casa. Y era una tarde que él se subió a la loza, estuvo observando el firmamento, mirando por un lado, por otro lado, y de repente su vista cayó hacia abajo y había una mujer, que esa mujer no sabía que lo estaban observando. Dice la Biblia que se estaba bañando. Y David lo observó. Y no solamente eso, sino lo deseó. ¿Sí? Acuérdense cómo se llamaba esa mujer. Más fuerte, ¿cómo? ¿Y su esposo? Urías. Acuérdense que Urías, ¿quién era? Era un soldado que estaba al servicio del rey. Y Urías estaba enfrentándose con los enemigos. A ver, hermano. Pero David, dice la Biblia, que mandó a llamar. No, mandó a llamar a la mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Lo mandó a llamar. Y dice la Biblia que David se durmió con ella. ¿Qué pecado es eso? Se llama adulterio. Quiere decir que David cometió adulterio. Entonces, todo eso, mi amado hermano, todo eso que hizo, lo hizo escondido. Lo hizo en secreto. A ver, hermano. Entonces, muchos pecados, así es. La persona comete pecado y no sabe nada, nadie. ¿Ah? El hombre puede engañar a su mujer y la mujer no lo sabe. Pero la Biblia dice que todo lo que se hace en secreto sale a la luz tarde o temprano. ¿Sí? Por eso en 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 7 dice la Biblia que ahí que el pecado fue descubierto. Dios le habló a quién? A Natán. ¿Quién era Natán? Era el profeta. Dios le habla a Natán y dile a David esto. Amén, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que el pecado acarrea graves consecuencias. ¿Sí o no? Acuérdense que Dios perdona al pecador arrepentido, ¿no? Sí, dice ahí el texto clave donde leímos que Dios había perdonado. Pero acuérdense, hermano, que Dios te perdona, pero las consecuencias siguen al pie. Tienen que pasar. Amén, amén. Y dice la Biblia, y el texto que acabamos de leer, dice que le dijeron claramente que el hijo que iba a tener con quién iba a morir o no. Así dice la Biblia, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15. ¿Sí? La muerte del primer hijo de Betsabé. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Dice que primero el niño enfermó, ¿o no? ¿Qué hizo David cuando el niño enfermó? Dice que ayunó. ¿Ayunó cuántos días? 7 días. No comió absolutamente nada. Pero no porque ese ayuno creen ustedes que Dios iba a sanar al niño. Y muchas veces es lo que hacemos nosotros. Pensamos que con un ayuno, con 2 días de ayuno, con 3 días de ayuno, ya se solucionó todo. No, hermano, el ayuno no es para eso. Que se nos quede bien, hermano, el ayuno no es para doblar la mano de Dios para decir, ¿me vas a hacerlo? Porque yo estoy en ayuno. ¿Me lo vas a hacer o no? No, hermano. No es así. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué creen que ayunamos? ¿Para qué? Para sujetar nuestra carne y ser más espirituales. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y aquí vemos la misericordia de Dios. Mire que dice versículo 24. No se vaya a dormir, hermano, por favor. Versículo 24, 12, 24, ¿qué dice?
Léalo fuerte, por favor, hermano. Versículo 24. Ahora, hermanos, vemos el trasfondo en el cual pasó por lo menos, hermanos, un año durante el cual David escondió su pecado. Un año. Por eso las descripciones y los sentimientos de David durante ese difícil periodo, por eso escribió el Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? ¿Sí? Ten piedad de mí, oh Dios, y borra mis rebeliones, borra mis pecados, porque contra ti he pecado. Amén, hermano. Así que David se debilitó, hermanos. Perdió su alegría. David perdió su testimonio. David perdió su poder. Dios, hermanos, le dio a David mucho tiempo para que arreglara las cosas, pero él persistió en esconder su pecado. Entonces nosotros, hermanos queridos, no estamos para esconder el pecado. Si David se hubiera acercado al Señor en sincero arrepentimiento, las cosas tal vez hubieran sido diferentes más adelante. Y ahí vemos que Dios envió a Natán, ¿sí? No como un mensaje de bendición, hermano, porque Natán era el profeta. Y cuando el profeta te visitaba es porque traía palabra de Jehová. Aleluya, cuando alaban el nombre del Señor, hermano. ¿Qué traía? Palabra de Dios. Entonces Natán lo visita, pero no como el capítulo 7, sino con una convicción. Qué fácil es convencerse de los pecados de otros, pero Natán sin temor le dijo a David, ¿qué le dijo? Tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Cuando Natán va y le dice, había un hombre rico, muy rico, que tenía muchas ovejas. Y vino un visitante a la casa del rico, y en lugar de guisar una de sus ovejas, va a su vecino pobre que solamente tenía una sola ovejita que comía de su mano y que dormía en su seno. Quiere decir que era una ovejita consentida, que no tenía otra. Cuando Natán estaba explicándole eso, ¿usted cree que David entendió lo que estaba pasando? No le entendió. Es que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, hermano, hay que recibirla, porque Dios nos conoce. Dice que nosotros miramos solamente lo de afuera, pero Dios escudriña lo más profundo de los corazones. Por eso cuando escuchas un mensaje, cuando la palabra de Dios llega, no es porque el pastor te está viendo, te está vigilando qué haces, qué no haces. No, es la misma palabra que nos está hablando a nosotros, a nuestras vidas. ¿Para qué nos está hablando? Para que nos arrepintamos y digamos, Señor, gracias por esta palabra enviado por ti. Porque Natán no fue enviado por sí mismo. Por sí mismo fue Natán a meterse por David. No, es porque había recibido palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban en nombre de Cristo? Así dice 2 de Samuel 1, capítulo 12, versículo 1. Mire, ¿quién envió a Natán? 12:1. Jehová envió a Natán, ¿a dónde? A David. Y dice que ya le expliqué lo que dijo. Había dos hombres en la ciudad, uno rico y otro pobre. Y le empieza a explicar todo eso. Y uno de los textos dice, y la tenía como una hija. Mire, esa ovejita, lo tenía como una hija. Y no mató a sus ovejas el rico, sino que mató a la única ovejita que tenía el pobre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David cuando escuchó esa historia? Se paró de su silla, se encendió, no le pareció, pero ¿a quién le va a parecer eso, hermano? ¿Era justo eso que este hombre rico fuera a matar a otra ovejita? No era justo, no.
vive Jehová, que tal hizo, es digno de muerte. ¿Quién dijo esas palabras? David. Es digno de muerte. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren, así dijo David, y no tuvo misericordia. En otras palabras, dijo David, yo quisiera saber quién es ese hombre. ¿Ah? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. No, hombre, cuando escuchó David eso, él se desmayó. Le cayó como como agua fría. ¿Ah? Así dijo David, que era digno de muerte. Así que, hermanos queridos, en un arranque de ira, David pronunció el veredicto de aquel que tal hizo, que merecía la muerte. A pesar de que la ley no contemplaba ese castigo por el hurto de propiedad, el secuestro era una ofensa capital y puede ser que el rey haya recibido al robo como tal. Éxodos capítulo 21, versículo 16. Miren qué dice. Éxodos capítulo 21, versículo 16. Si alguien me puede ayudar. Éxodo 21, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ajá. 21. 16. Éxodos 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Ah? ¿Qué decir qué? Robare a una persona, a otra persona. O si puede hallada en sus manos, muerta. Ajá, por eso David dijo, ¿es digno de qué? Es digno de muerte, porque ya la Biblia lo decía, que esa persona tenía que morir. ¿Y qué otra cosa dijo David? Además dijo que el rico debía restaurar a su vecino con 4 tantos, porque ni aún con su muerte podría recompensar la pérdida que provocó el hombre pobre. O sea, que en aquel tiempo no solamente mataban a la persona, sino que tenía que devolver 4 tantos. Eso lo dice Éxodo 22.1. Mire que dice Éxodo 22.1. Éxodo 22.1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollara o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Ya estaba escrito o no estaba escrito? David ya no sabía. David no sabía todo eso. El que robaba de oveja, 4 tenía que devolver. Y si era buey, 5 buey. Eso yo lo sabía. Por eso David, cuando dijo eso, proclamó, dijo, no, ese hombre tiene que morir. Y aparte de que tiene que morir, tiene que pagar 4 tantos. Bueno, hermano. Así que la respuesta de Natán a todo esto fue como una bomba para David. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. La Biblia dice, hermanos, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En otra palabra dijo, ¿por qué estás haciendo a un lado la palabra de Jehová? ¿O te hace falta algo? ¿Ah? ¿Te hace falta algo? Estaba explicando ahí, yo te di todo. Y si era poco, te iba a dar más. Si no estabas conforme con eso. En otra palabra dijo Dios, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué, no tienes mujeres? ¿No tenía mujeres David? ¿Ah? ¿Cuántas cree que tenía? Eso fue Salomón. ¿Y sabe qué le dijo Natán? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste
lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire qué cosa le estaba diciendo. Por lo que tú hiciste, de aquí en adelante jamás se va a apartar la espada en tu casa. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. En otras palabras, ya te fuiste perdonado, sí, pero la espada en tu casa no. ¿Qué quiere decir eso? Ajá, va a haber consecuencias. En tu propia familia tú lo vas a mirar. Tus ojos lo mirarán lo que yo voy a hacer en tu familia. ¿Trae cuenta pegar entonces? ¿Ah? La Biblia dice que Jehová le dijo que había dado de todo. ¿Ah? ¿O no, hermano? Sí, amén. Sí. ¿Por qué tuvo que fijarse de esa mujer si tenía muchas mujeres? Ahora, hermano querido, escúcheme bien. David tendría que sufrir la misma espada que había matado a Urías. Y sus mujeres serían robadas, tal como él había hecho con Betsabé, tomándolo de manos del Eteo. O sea, le dijo en otras palabras, tú robaste una, pero ahora tus mujeres quiere decir muchas. ¿Ah? Tu prójimo te lo va a robar. ¿Sí? Ajá. Y no, ahora eso no va a ser en secreto. Toda la gente se va a dar cuenta que tus mujeres se están acostando con hombres. Híjole, mi hermano. ¿Cómo lo miran? ¿Pero por causa de qué, hermano? ¿Será porque Dios quiso hacer eso? No. Son consecuencias de nuestros propios errores. Nosotros sabemos, hermano, que el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero el diablo dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino por hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con nosotros? A destruirnos, a alejarnos de las promesas de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto alaba en nombre del Señor? ¿Y usted qué cree que se cumplió eso, lo que el Señor le dijo? No. Vamos a ver el capítulo 16, versículo 22 de ese mismo libro. Segundo libro de Samuel 16, 22. Escúcheme bien, vamos a leerlo bien, escúcheme bien, hermana reina, escúcheme, vamos a leerlo bien. Entonces, ahí nada más, ahí, ¿dónde pusieron una tienda? ¿Qué es el terrado? ¿Cuál es el terrado? Es la losa, el techo. ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué es una tienda? No una tienda de comercio, donde venden bocinas, sombrillas y... ¿Ah? Es una casa de campaña, podría ser, ¿va? ¿Y qué iba a pasar ahí? Vean. Se llegó Absalón a las concubinas de su padre, de los ojos de todo Israel. Se llegó, ¿qué cosa es llegarse? Tuvo relaciones sexuales. ¿Quién tuvo relaciones sexuales con las mujeres de David? Absalón, ¿Y quién era Absalón? su hijo. Mire, su propio hijo. ¿Lo estaban viendo o no lo estaban viendo? ¿La gente lo estaba viendo? Sí, ¿por qué lo estaba viendo? Porque estaba ¿dónde? En la azotea, en la hora del día, no en la noche. Todo lo que Dios le dijo a Natán, lo que iba a pasar, se estaba cumpliendo. ¿Dios es qué? ¿Amor o no? Sí, pero también es fuego consumidor. Hay personas que dicen es que Dios no castiga. Dios no puede castigar. ¿Sí disciplina o no disciplina? Como el Padre. ¿Como el Padre qué? Lo disciplina. Amén, hermano. Así que el pecado acarrea ¿qué? Consecuencias. Diga conmigo, el pecado acarrea consecuencias. Así que, hermanos, la vergüenza de David se
sería mucho mayor. ¿Por qué? En contraste con el secreto en que él cometió su pecado, estas cosas ocurrían a los ojos de la opinión pública a pleno sol del día. ¿Usted cree que la gente no se dio cuenta que estaba haciendo Absalón en ese lugar? ¿Ah? Podríamos preguntarnos por qué David no recibió el castigo de la muerte con que tan severamente había condenado el culpable de la historia de Natán. El adulterio y el homicidio eran causas suficientes para la ejecución de un rey. ¿Cuándo ejecutaban un rey? Cuando cometía adulterio, homicidio. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Ayúdenme a leer Levíticos 20, 10. ¿Qué pasaba entonces cuando un hombre cometía adulterio? ¿Solamente uno? No, los dos, la mujer y quién. El hombre. Así dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Entonces, de seguro la respuesta, hermanos, yace en el arrepentimiento genuino de David, ¿sí?, que él expresó no solamente en presencia de Natán, sino con mucha más fuerza en el Salmo 51. Y usted lo conoce, el Salmo 51. ¿Por qué no fue muerto David entonces? Porque confesó su pecado delante de Dios. Pero recuerde, querido hermano, que el pecado de David fue atroz. Pero Natán pudo dar testimonio de que la gracia de Dios era más que suficiente para perdonarlo y para restaurarlo. Amén. Y esa misma gracia de Dios está con nosotros aún. Si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos, el cual es Jesucristo, que intercede por nosotros. Pero eso no quiere decir que nos da libertad para estar pecando cada rato. No, mi hermano. Recuerde que cada pecado que cometemos viene consecuencias graves, y no solamente para nosotros, sino para nuestra familia también. Pero a pesar de haber sido restaurado, hermano, la comunión con Dios, las consecuencias de su pecado continúan. Y el dolor, hermanos, que causó se hizo palpable tanto en la nación entera como en la vida personal de David. ¿Se acuerdan ustedes que David dijo que debía de pagar en 4 tantos? Así que David mismo declaró el castigo respecto al hombre de la historia de Natán. Así que Dios aceptó su sentencia. Porque lo que dijo David, que pague 4 veces, entonces Dios dijo, está bien, y esto lo vas a ver tus ojos. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Y se acuerdan ustedes que David le dice que la espada nunca se apartó de la casa de David? ¿Se acuerdan que leímos eso? ¿Qué le pasó entonces? ¿El niño murió? ¿Sí o no? ¿Qué más pasó? Absalón mató a Amnón, el otro hijo de David. Absalón, ¿quién es Absalón? Su hijo. Amnón, su hijo, que dice que su propio hermano mató a su hermano. ¿Sí? Amnón, ¿se acuerdan de Amnón? Quien violó a Tamar, su hermano. Y eso se encuentra en el capítulo 13, el segundo de Samuel. Luego Joab mató a Absalón. Segundo de Samuel capítulo 18, versículos 9 al 17. Versículo 6, 18:6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró, ¿a quién? A Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido
entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Quiere decir que la bestia que iba montada se metió en un bosque tan espeso que era, que Absalón se quedó colgado en un árbol, sin poder hacer nada. ¿Qué estaba haciendo ahí? Pagando el pecado de quién? Que cometió. Mira, qué consecuencia grave, hermano. Escuche, antes de cometer pecado, entienda, hermano, de que no solamente nosotros sufrimos, sino en nuestra familia también. Y eso lo vemos cuando Jonás pecó, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jonás pecó? ¿Qué pasó con el barco? ¿Qué iban a poco no iban a morir los que estaban en el barco? ¿Y eran culpables ellos los que iban ahí? Ah, pero dentro ahí estaba un qué. Ah, hermano, entonces es la razón por la cual cuando un hombre peca, toda la casa se sacude. ¿Jonás se dio cuenta o no? Ah, sáquenme porque yo soy el culpable. Mientras que los otros rezando a su Dios, haciendo eso, haciendo el otro, pero jamás se aquietó. ¿Cuándo se aquietó? Cuando el hombre perverso fue sacado del agua, perdón, de la embarcación. ¿Ah? Ahora versículo 10. Viéndolo uno avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabar. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Así quiere decir, hermano, que cuando los hombres fueron contra Absalón. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué creen que David estaba persiguiendo a Absalón? Porque Absalón se levantó contra su propio padre queriendo ser rey. Empezó la división. Ahí empieza la división, hermano. Y cuando hay una división hay una maldición. Por eso en la casa, hermano, debemos estar unidos, juntos, no con dos divisiones, no con dos, mucho más el hombre y el esposo, porque no somos dos, somos una sola carne. Amén, hermano. ¿Cuánto hablamos en nombre de Cristo? Entonces David se lo recomendó y dijo: no vayan a hacer al joven Absalón, no le toquen, cuídenlo. A pesar de que se había rebelado contra su padre, pero él quería lo bueno para Absalón. Y ahí eso los hijos no le entienden, que los padres están para cuidar a los hijos, pero los hijos se rebelan con los papás. ¿Aló? Por eso este joven, cuando miró colgado, dijo: no, yo no le voy a hacer daño. Ahora versículo 13. Por otra parte, había yo hecho traición contra mi vida, puesto que el rey nada se le esconde y tú mismo estarás en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Qué pasó con Joab? ¿Qué hizo con Absalón? ¿Lo mató? Entonces, hermano querido, dos soldados dijeron: vamos a dar la noticia a David porque se va a poner contento. Y cuando dieron la noticia, hermano, David empezó a llorar. Absalón, hijo mío, Absalón, mejor me hubiera muerto yo y tú hubieras quedado vivo. ¿Le estaba doliendo a David o no? ¿Ah? Porque él mismo dijo: 4, que pague este hombre de la historia 4 tantos. Por eso dice la Biblia que Absalón mató a Amnón, quien violó a Tamar. Luego Joab mató a Absalón. Y Benaía dice que mató a Adonías. Ahí hay 4 tantos. Y todavía, hermano, no con eso, ¿sí?, añada a estas pruebas la horrible ruina
manera de Tamar, el vergonzoso tratamiento que Absalón dio a las esposas de David. La rebelión de Absalón. Así que David, hermano, pagó caro por unos pocos momentos de placer lujurioso. Por unos pocos minutos de placer, David estaba pagando las consecuencias, no solamente él, sino toda su familia. ¿Por causa de qué? Porque el pecado trae consecuencias, hermano. Si estamos en pecado, no preguntemos por qué nos está yendo mal, por qué esto, por qué el otro. Así que sembró lujuria, cosechó lo mismo. ¿Sembró homicidios o no? ¿Ah? Y cosechó homicidios. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre, ¿qué? Sembrare, eso segará. Si traicionas a alguien, lo mismo te va a pasar. Nos va a pasar a nosotros, que nos van a traicionar. ¿Recuerdan las palabras, hermano, cuando Natán le declara lo que David había hecho? Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová pequé contra él. Y ahí mismo Natán le dice: tus pecados han sido redimidos. Y ahí dice: no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa. Pero debemos elogiar a David, hermano, por inclinarse ante la autoridad de la palabra de Dios cuando confesó su pecado. Amén, hermano. Nosotros, si hemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados. Y el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no, entonces la ira de Dios viene sobre él. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Imagínense que hubiera hecho David con Natán. Natán estaba dando la noticia, porque cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando es de Dios, ¿te va a herir o no? ¿Te va a lastimar o no? Imagínense qué tal David hubiera matado a Natán. Ah, peor o no, pero no fue así. Incluso creo que en Crónicas, Primera de Crónicas 3:5 dice ahí la Biblia que el propio David pone a un hijo Natán, por recordar a Natán. Así que Dios estaba listo para perdonar los pecados de David, pero no podía impedir que aquellos pecados den a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15. Miren qué dice, hermano, Santiago 1:15. 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué cosa da? Da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Ya vio cómo empieza? Con la concupiscencia. Porque nadie cae en adulterio sin antes ¿qué? Pensarlo, meditarlo. ¿Tú crees cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, tú crees que venía un día, haciendo un ratito? No, eso le llevó tiempo. ¿O no, hermanos? ¿Será que la gracia de Dios perdona? ¿O no, hermano? Sí, la gracia de Dios. Pero el gobierno de Dios, hermanos, debe permitir que los pecadores cosechen lo que siembran. Pórtate mal con tu mamá y es lo que va a pasar. Cosechas, siembras eso y vas a cosechar lo mismo. Y después, cuando estés viejito, solito, no te preguntes: ¿por qué estoy solito? ¿Por qué estoy solito? Acuérdate. ¿Aló? Tiene un fuerte aplauso a Cristo, hermano, que despierte.
¿Qué hizo David cuando el niño? Recordemos de David cuando el niño estaba enfermo. ¿Tú por qué ayunó? Para que sanara el niño. ¿Y ese ayuno le ayudó? No, ¿Por qué? por el pecado. ¿Ya vio? Entonces no todo se soluciona con ayuno. Y usted dice, hermano, ¿pero por qué de poco el ayuno no sirve? Sí sirve, pero ¿sirve para qué? Para sujetar tu carne. Amén, hermano. Para que seamos más espirituales. El ayuno. Por eso, mire, lee el capítulo 58. El ayuno verdadero, ¿sabe cuál es? Sí, Isaías 58. Se llama el verdadero ayuno, dice ahí la. ¿Sabe cuál es el verdadero ayuno? Que dice Isaías 58. Dar comida al hambriento. Dar comida al hambriento. Y ayudar al pobre en sus necesidades. No ayunes para pasar hambre, porque hay gente que ayuna. Hoy voy a ayunar. Estás trabajando y haciendo cosas y nunca has orado, nunca has leído tu Biblia. Eso no es ayuno, ¿no? Nos han metido ese cuento de ayunar en tu trabajo. Eso no. Si un ayuno no se ora y no se lee la Biblia, no es ayuno. Aunque no diga amén, ¿verdad? Aleluya, ¿cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Así que no se espanten. Así que el séptimo día murió el niño, ¿no? ¿Tú crees que Dios no lo podía sanar al niño? Sí. Pero era parte del pecado. Y dice, y los siervos le tenían miedo, si le decimos, no le decimos, le decimos, no le decimos. Porque mira, cuando estaba vivo 7 días y cuando sepa que ya murió, ya no se va a levantar de ahí. Ese es el miedo que tenía. Y una vez que estaban ahí secreteándose, David le, ¿qué tienen ustedes? A ver, explíquense. Algo trae. Venimos, te vamos a decir que el niño ya murió. Ya murió. Se levantó. Se fue a hacerse un baño. Se cambió. ¿Qué comidita tenemos? Pues tenemos una cochinita pibil. Pues tráiganlo, vamos a comer. Todos olvidados y dijeron, ¿cómo si? ¿Y sabe qué dijo David? Yo no puedo resucitar a mi hijo. Yo no. Pero yo me voy con él. Él no puede venir aquí. Eso es, hermano. David sabía. ¿O no, hermano? Eso es lo que tenemos que entender, que si nosotros morimos para el Señor, pero si estamos guardando luto 30, 40, 50, 70 años, no es posible. Quiere decir que no creemos. ¿En qué? En que Dios te da la fuerza. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén, hermano. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Así que enfermó o no enfermó. ¿Sí? Y no solamente enfermó, sino que se murió. Y David se levantó. Entonces David suspende su luto, se lavó, adoró y comió. Lo cual era contrario a la costumbre que prevalecía en ese tiempo. Y eso era un asombro para sus siervos. La explicación de David fue simple, hermano. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, dice. Viviendo el niño, ¿o no? Porque cuando hay vida y esperanza, ¿o no, hermano? Mientras que estamos vivos vamos a luchar, ¿o no, hermano? No nos vamos a dejar morir, no, vamos a luchar. Pero llegó el día que te vas, hermano, aunque hagamos lo que queramos, podemos hacer nada. Amén, hermano. ¿O no, hermano? Y dice David, mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayudar? Dice, ¿podré yo hacerle volver? No, porque ya se le había dicho, eso ya estaba anticipado a David. El profeta le dijo que morirá el niño que va a nacer. Así es. Y se murió pensando David que con su ayuno lo iba a salvar, pero no, lo que ya está profetizado se tiene que cumplir, y si eso no se cumple, entonces no es profeta de Dios, pero eso fue profeta de Dios que dijo, y se cumplió. Entonces David se reflexionó y quizás pidió perdón lo que hizo, porque no tenía por qué ayunar y quería volver. Entonces lo que él dijo, prefiero seguir a Cristo
Y el día que yo me muera, llegaré con él. Y es por eso Así que, David empezó ahora sí, se dio cuenta que tenía un Dios de poder, que era de palabra. sí. Así como lo puse de rey, también así trajo el castigo en su casa. Por eso David estaba dando testimonio de la irrevocabilidad de la muerte. ¿Sí? Su naturaleza definitiva hace absurda cualquier petición posterior, porque hay gente que de muerto le sigue pidiendo. Ya muerto ya nada podemos hacer absolutamente nada. Sácalo del purgatorio y llévalo a descansar. Ya no, un muerto nada sabe, dice la Biblia. Amén. No, hermano. ¿Qué dice? Yo voy a él. Así dijo, ¿verdad? Mas él no volverá a mí. Eso quiere decir que refleja su convicción de que los muertos no pueden volver a la vida. Amén. Sino que son los vivos los que van hacia la muerte. Amén, hermano. ¿Cuánto hablamos en nombre de Cristo? Hay sueños. Soñé que mi abuelita me hablaba. Me dijo dónde está el oro. ¿Ah? Sí, el oro pues que está hablando que se murió disecado. Así que el ayuno, hermanos, y las oraciones de David no alteraron el consejo de Dios. David cometió un pecado de muerte y no era correcto orar al respecto. Así que algunas veces el cristiano puede pecar en forma tan seria que Dios castiga su pecado enviándole una muerte física súbita. Y usted dice, ¿cómo es posible eso? Que Dios mate a la persona así nomás. Tenemos de Hechos capítulo 5, 1 al 11, lee en su casa, Ananías y Zafira. Amén. ¿Sí? Hechos capítulo 5, del 1 al 11. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Ellos estaban enfermos? No, ellos sanitos estaban, pero por pecar Por contra Dios, consecuencia de la mentira. en ese momento, murieron. ¿Ya vio, hermano? Así que, hermanos, nosotros como creyentes vamos a sujetar las oraciones a la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad, no la nuestra. ¿El propio Jesús dijo eso o no? Si el propio Jesús dijo eso, ¿cuánto ora a nosotros? Que hay gente que ahorita dice, obligo a Dios, obligo en el nombre de Jesús que no me muero. Decreto, y de esos decretos, ese es el enemigo, hermano. Decreto de sus mentiras. Y ahorita hay mucha iglesia así. Dice que te vas a morir. Cancelo. No, que no cancela la cuenta al vecino. Así que en contraste a todo eso, los creyentes sí pueden orar con confianza por los pecados, hermanos. Porque si nosotros pedimos perdón, Dios nos perdona. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo voy a ser blanca como la nieve. Amén, hermano. Así que David ya sabía de antemano que este niño iba a morir porque se lo dijeron o no. Amén. Ya, se lo había dicho. Así que acuérdense que es incorrecto orar por los muertos. ¿David lo sabía? Sí, por eso dejó. Levantó su ayuno. Por eso levantó su ayuno y dejó de orar. Así que David no podía sino aceptar la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer Y nosotros. tenemos que hacer la voluntad. No, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque no sabe por qué. Hay cosas que no vamos a entender ahorita, lo vamos a entender después. ¿Usted desea que se muera un ser querido? Nadie desea, yo no deseo, nadie desea. Pero cuando Dios diga Pero que cuando sí, vaya a pasar eso, que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para poder asimilar eso. Amén, hermano. ¿Cuánto hablamos en nombre de Cristo? Creo que ya preparamos. Pero mire cómo brilla la gracia de Dios tan maravillosa. Dios es tan bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Se acuerdan del primer hijo de Betsabé con David? Murió, ¿verdad?
Pero luego dice la Biblia, no, con eso David ya le entró ¿cómo le llama esa? ¿Ah? La tristeza. Ya se quedó ahí, ya no comió, Depresión. se dejó morir, ya no quiso nada. ¿Así pasó con David? No, se levantó. ¿Y sabe qué hizo? Se volvió a acostarse con Betsabé. Tuvo relaciones porque ella era su mujer o no era su mujer. Sí, pero antes de eso ellos pidieron perdón, ambos los dos. Ah, sí, claro. Empezaron a reconocer a Sí. Dios. Y por eso Dios No, tuvo misericordia. escuche bien. ¿Se había muerto el hombre de quién era el marido de Betsabé? ¿Había muerto o no? ¿Cuándo una mujer está ligada con su esposo? Cuando están vivos. Una vez muerto, estás libre. Si quieres casarte o no casarte. Amén, hermano. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Las viudas pueden tener, las viudas jóvenes, su esposo. ¿Así dice o no? ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que David se llegó nuevamente con Betsabé y quedó embarazada. ¿Y qué pasó? Tuvieron Tuvo a un Salomón. niño y le llamó Salomón. Duele mal. ¿Sabe qué significa Salomón? Pacífico. Pacífico. Así que Dios convirtió la maldición en una bendición. ¿Sabe por qué? Porque Salomón fue el cumplimiento de la promesa dada a David. Primera de Crónicas 22:9. Mire qué promesa le había dado. Primer libro de Crónicas. Veintidós, 9. Dice así. Y te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Salomón pacífico. Te va a nacer un hijo y vas a llamarlo Salomón. Amén, hermano. Y en el tiempo de Salomón fue pura paz. ¿Se acuerdan que David quería construir el templo? Amén. Pero no le dieron. ¿Por qué? Y había derramado mucha sangre en la guerra. Es que David era hombre de guerra. Y David quería edificar casa y decía, no. Eso le va a tocar a tu hijo Salomón al Pacífico. Así que, hermano, ya puede terminar. Este suceso en la vida de David debería ser una advertencia para todos los cristianos a mirar que no caigamos en pecado. Tú puedes aprender de lo que pasa a los demás, debemos aprender nosotros. No es necesario que te pase a ti. ¿Cuánta gente, predicador, pastor, está allá afuera tirado? ¿Por qué? Por un momento de placer, por darle lugar al enemigo. El diablo no te tiene compasión, el diablo no nos tiene compasión, el diablo está enojado con nosotros. Amén. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo dice a los corintios que Dios promete una vía de escape al enfrentar la tentación. ¿Sí o no? Cada tentación que tengamos hay una vía de escape. Gloria a Dios. Escapa como gacela, dice. ¿Ah? Gacela. La gacela cuando va a tomar agua va con una cautela, pero viene sus orejitas y toma agua, 2 lamiditos y si un pajarito canta, 2 rapiditos, porque ahí está el tigre, ahí está el depredador queriendo devorar. Y usted y yo debemos estar, ¿qué? Con tus ojitos espirituales, tus oídos espirituales. No nos vayamos a meter así nomás. ¿Ah? Todos quieren la rubia que todos quieren.
Sin embargo, hermanos, como en el caso de David, no podemos vencer la tentación si permitimos que nuestros deseos tomen el control. Ahí es para el ayuno, ese es el ayuno, hermano. Amén. Ese es el ayuno para sujetar la carne. Amén, hermano. ¿Cuánto hablan en nombre de Dios? Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto hablan en nombre del Señor? Así que necesitamos nosotros darnos cuenta de los principios del pecado y cuidar de tener limpia nuestra conciencia. El apóstol Pablo nos dice y nos ordena que hagamos morir los miembros de nuestro cuerpo que pueden llevarnos a pecar. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Pero hay una lucha, dice: miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan de eso? ¿Que les expliqué otra vez? ¿Quién me puede separar a mí de ese cuerpo de muerte? O sea que no podemos. A ver, hermano, por eso es necesario que todos los creyentes vigilen, oren, hermanos. ¿Para qué? Para que la carne se sujete. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, hermanos. ¿Cuánto hablamos en nombre de Cristo, hermano? Aleluya. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a poder defender? ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque anteriormente, cuando las personas mataban a alguien, había un castigo para ellos. ¿Sabe qué hacían? Ese mismo cuerpo se lo ponían a él con grillos, con cadenas, y ese cuerpo lo llevaba a donde sea. Imagínense cargar un cuerpo de eso. Imagínense, hermano. ¿Quién podía aguantar eso? Por eso Pablo dijo: ¿quién me va a poder librar de ese castigo? Dios nos quiere, Él no quiere que caigamos en pecado. Él nos quiere librar del pecado. Y tenemos a alguien más poderoso que el diablo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Él nos va a ayudar, hermano. Él nos da poder y autoridad Aleluya. para reprender toda tentación maligna. Toda obra del diablo sea reprendido en el nombre glorioso de Cristo. Tienes que vivir para Dios, para vivir delante de Dios con todo tu corazón. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad maravillosa que nos da de escudriñar tu palabra. Aquí tenemos un gran ejemplo, Señor, del pecado de David, que acarreó consecuencias graves a su familia, y no solamente a él, Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Tu palabra dice: estáis en el mundo, pero no hagas las cosas del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayúdanos a desechar el pecado. Ayúdanos, Dios mío, a vivir sabiamente sobre este mundo. Tú mismo oraste al Padre, Señor, cuando antes que te ibas. Dijiste: Señor, cuídalos del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los cuides de la corriente de este mundo, del pecado y de toda maldad. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a conservarnos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes cuando el diablo nos aceche, cuando la tentación venga a tocar la puerta de nuestras vidas. Esta carne sea sujetada en el nombre de Cristo, y que bendigas a cada miembro, a cada joven, a cada señorita, a cada hermano y hermana, niño, que cada vez que estamos aquí escuchando tu palabra, que nos des tu ayuda y tu protección en esta preciosa hora de la noche. Gracias te damos a todos aquellos que están viendo esa transmisión, también que tú los bendigas allá en sus hogares, allá donde quiera que nos van a estar viendo, que los bendigas y los guardes y les ayudes para que sigan adelante confiando plenamente. Y si hemos pecado, y si hemos fallado, y si alguien está en pecado, tu palabra dice: abogado tenemos, el cual es Jesucristo, que intercede por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a confesar todos nuestros pecados y nuestras maldades. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos en esta tarde. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. En
Cristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso, Señor hermano. Dios bendiga.